Bienvenidos a un nuevo episodio de Nuestra Gente TV. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la Fundación Internacional para la Solidaridad en los Derechos Humanos o International Solidarity for Human Rights Foundation, un proyecto iniciado por dos insignes venezolanas, Elizabeth Sánchez Vegas y Débora Sacha, las cuales tienen ya más de 4 años promoviendo a nivel de los Estados Unidos y en particular en la comunidad del sur de la Florida, la información y el conocimiento sobre los derechos humanos. La importante Declaración de los Derechos Humanos que fue desarrollada por las Naciones Unidas a raíz de una iniciativa de Eleanor Roosevelt que fue adoptada y proclamada por la Asamblea General en 1948. Desde entonces, esta declaración ha pasado a ser un documento importante, traducido en más de 360 idiomas, y es considerado pues el libro más traducido en el mundo. Sin embargo, solamente el 5% de la población mundial conoce de la existencia de esta declaración y solamente menos de un 1% la ha leído. De tal manera que nuestras amigas, estas insignias venezolanas, se han dedicado a la tarea y han creado una fundación precisamente para promover la difusión y el conocimiento de este importante documento. En sus más recientes proyectos han establecido un acuerdo con el Miami-Dade College para promover esta iniciativa de los derechos humanos a través del arte y la cultura. Y esto lo han hecho incentivando a ya varios artistas a nivel internacional para que donen obras que serán colocadas en el Miami-Dade College en diferentes campuses alrededor de la ciudad, de manera que cada una de estas obras de arte represente uno de los artículos de esta Declaración Universal. En esta oportunidad voy a presentarles la entrevista que realicé a Jorge Daher, un brillante pintor venezolano, quien generosamente contribuyó una obra y la posibilidad de que él mismo nos relate sus experiencias, sus vivencias como artista y a continuación esta entrevista. Bienvenidos a Nuestra Gente TV, un podcast dirigido a presentar personalidades de nuestra cultura que nos visitan o residen aquí en el sur de la Florida. Hoy con nosotros nos acompaña Jorge Daher, un distinguido pintor venezolano de amplia trayectoria. Jorge, quiero agradecer tu gentileza en brindarnos esta entrevista para conocer de tus vivencias como artista plástico, así como recoger tus impresiones en relación a este proyecto de la Fundación de Solidaridad Internacional por los Derechos Humanos, a la cual generosamente tú has donado esta obra y tu tiempo para refrendar el tercer artículo de esta Declaración Universal, uno de los más importantes, como es el derecho a ser libres. Quería preguntarte cómo comenzó tu vida artística y por qué te dedicaste a la pintura, sobre todo en un país como Venezuela, donde se hace en general tan difícil proyectarse y evolucionar como artista. Mira, yo siempre he sido de las personas que cree que los artistas no solamente se hacen, que es una cuestión obvia, sino que también los artistas nacen artistas. Cada persona nace con una inclinación. Entonces, cuando tú naces artista, tú naces con ese deseo, esa inquietud de buscar hacia la rama de las artes. Yo me considero que yo nací artista y los artistas siempre son personas que van haciéndole quizás un poco más de caso a su propia naturaleza, porque el artista tiene que complacerse a sí mismo para poder desarrollarse dentro de lo que hace. Y el complacerme a mí mismo era irme por ese camino. Por supuesto, cuando uno está muchacho, cuando está adolescente, la vida siempre es bastante más confusa, entonces uno a lo mejor se pierde un poco en el camino buscando una que otra cosa. Me gusta a lo mejor un poco esto, pero siempre la naturaleza te va guiando por donde el cauce de tu río tiene que ir, y el mío era el arte. Cuando me llegó el momento en el que yo tenía que definirme, pues ya yo sabía que este era mi camino. Y en cuanto a lo de que en Venezuela es difícil, sí, sí lo es, porque en Venezuela es difícil todo.
y esto aún más, ¿no? Pero gracias a Dios, mi familia siempre me supo entender y me supo incluso ayudar para que yo recorriera este camino, ¿no? de las artes. Y bueno, tuve un buen profesor que me dio una buena guía, una buena base para que yo fuese desarrollando lo que a mí me gustaba. Y afortunadamente, como lo que yo hacía o lo que yo hago, considero que es de una buena calidad, entonces tuvo una buena acogida en el mundo de los galeristas allá en Venezuela, que son, como en todos los países, promotores del arte y son los que te ubican en un nivel en un estatus de compra-venta y de comercialización que te pone en la palestra, que te pone en la mesa del movimiento de arte de tu país. Jorge, yo veo en tu obra una gran presencia de la naturaleza, de los animales, usas colores vibrantes y en general eres sumamente realista en tu forma de presentar tu arte. ¿Cómo definirías tú tu obra desde el punto de vista artístico? No, mira, yo creo que la temática de mi trabajo se debe mucho a mi niñez. Yo fui una persona que yo nací en el campo venezolano y mi niñez transcurrió y prácticamente toda mi adolescencia transcurrió en el llano venezolano. De hecho, yo estudié tecnología agropecuaria en el estado de Yaracuy, en San Felipe. Y entonces, claro, un artista siempre refleja lo que es él. Y mis vivencias y mis recuerdos es eso. Claro, yo no pinto el llano venezolano, pero yo pinto la luz de Venezuela, los colores del trópico donde yo me desarrollé. Y el bodegón, que es el tema el que yo más he explorado, es un tema que me permite a mí mucha soltura para yo poder desarrollar los colores de las frutas que tenemos nosotros en el trópico, que son muy bonitas y además son muchas. Y entonces con sus volúmenes, puedo desarrollar los claros oscuros, las texturas. Y yo creo que es eso, es el reflejar lo que tú llevas por dentro, el reflejar con lo que tú te formaste. Digamos que la última tendencia que yo he ido desarrollando es la temática de los caballos. Y ahí vuelvo nuevamente a mis raíces, porque los caballos son una pasión que yo tengo desde niño, porque yo me crié en fincas y rodeado de caballos, entonces los caballos representan una gran pasión para mí. Y creo que no hay mejor manera de uno vivir que poder conjugar tu trabajo con tu pasión, de tal modo que se convierta tu trabajo en tu pasión. Entonces, ya que los caballos son mi pasión, entonces yo dije, bueno, déjame unir mi pintura que tanto amo con los caballos que son mi pasión y he sacado esta nueva temática que creo que refleja claramente en un solo cuadro la pasión que yo siento por esos animales. En el cuadro que has donado en ocasión de este proyecto de la Fundación de Solidaridad por los Derechos Humanos, escoge el tema del caballo en libertad para reflejar simbólicamente el primer artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos sobre la libertad del hombre. Todos nacemos libres. ¿Qué te motivó a llegar aquí a Miami a participar en este extraordinario proyecto? Mira, a mí me trajo, por supuesto, mis amigas Elizabeth y Débora, cuando ellas me llamaron a Venezuela y me dieron más o menos una explicación de lo que se trataba, a mí me gustó mucho desde el principio, porque sabes que yo creo que difundir algo tan importante y al mismo tiempo en muchos casos tan olvidado como los derechos humanos es una labor realmente admirable. Y para mí es realmente un privilegio formar parte, aunque sea en este momento, de ese movimiento que ellas están impulsando. Yo escojo al caballo por mucho como lo dices tú, el caballo refleja de por sí, su imagen es de libertad. Pero el
caballo está relacionado históricamente con el hombre. El caballo ha ayudado y ha sido cómplice con el hombre en tantas batallas, muchísimas de ellas muy crueles, pero todas persiguiendo la palabra libertad. Y en el caso del cuadro, el caballo es un potro, porque el artículo dice todos nacemos. Entonces quise poner la imagen de nacemos con un animal, un potro que tiene pocos días de nacido, corriendo en esa playa con un día que apenas está naciendo también, porque en el cuadro el sol todavía no ha salido, por eso no hay prácticamente colores en la composición. El mar no tiene el color característico del mar y el cielo tampoco, porque el sol todavía no ha dado sus colores. Por eso quise unir el día naciendo con el potro recién nacido para que quede explícita la palabra todos nacemos, ¿no? ¿Cuál es el nombre de la obra? Libertad. No podía ser otro. Tú has sido reconocido con premios internacionales tan importantes como el Salvador Dalí. Y en esta oportunidad, tu presencia aquí en Miami te abre nuevas puertas de desarrollo profesional. ¿Cómo ves tú tu futuro y cuáles son tus planes en este sentido? Mira, en cuanto a por ejemplo, el premio Salvador Dalí, por supuesto que es algo muy satisfactorio para mí, ¿no? Pero te confieso que es mucho más satisfactorio para mí el pensar que esta obra que yo estoy haciendo está contribuyendo a este movimiento de la difusión de los derechos humanos. Me parece que es mucho más importante para mí, en cuanto a mi satisfacción personal, sentir que yo contribuyo a que más personas sepan los derechos que tienen, los derechos que pueden exigir a yo decir, me gané el premio Salvador Dalí de pintura. Ok, es un reconocimiento, pero no es algo que me llene tanto como esto. Porque las personas que me dieron a mí ese premio, me lo dieron por una obra en específico. Que en ese momento, esa obra para mí fue algo que yo conquisté, una idea que yo pude desarrollar y la pude conquistar. Pero para los pintores, las ideas van pasando y las que van pasando ya están casi que en el olvido. El entusiasmo se enfoca hacia las nuevas ideas. Y esta nueva idea de poder contribuir con personas que no conozco, me parece que es realmente emocionante y me parece que es algo que muchísimos artistas deberían involucrarse porque es un movimiento que es muy necesario para la humanidad que vengo de un país del tercer mundo, que yo veo que los derechos humanos son violados a diario y a cada momento. Entonces yo digo, bueno, algo así es lo que nosotros necesitamos. Ojalá en mi país se hiciera algo así, que yo creo que lo necesita más que este, ¿no? Sí, es evidente que los derechos humanos solo pueden ser defendidos si se conocen. De lo contrario, pues uno es víctima del abuso y no sabe en realidad que ya hace tiempo se definieron claramente cuáles son los derechos del hombre. ¿Cuáles son tus próximos proyectos? Mira, en cuanto a eso, tú sabes que ahí me gusta, como dicen en mi país, machucar una idea, ¿no? El tema del bodegón yo lo vengo desarrollando desde hace muchísimos años, pero yo lo voy evolucionando, por supuesto desde mi punto de vista. Porque si yo tengo una composición de frutas clásicas, ok, la pinto hasta la saciedad, después, bueno, ahora esta fruta la voy a poner de esta otra manera y de esta otra manera, y voy evolucionando el tema hasta que yo digo, bueno, ya esto, con este tema ya yo hice todo lo que yo podía hacer. Ahorita estoy con el tema de los caballos, pero apenas yo tengo un año con el tema de los caballos, y para poder desarrollar un tema, eso es mucho lienzo que hay que pintar y mucha pintura que hay que gastar. O sea que yo creo que todavía ese tema yo le puedo sacar y disfrutarlo muchísimo más antes de decir, bueno, ahora voy a sacar otro tema. ¿Y qué viene en cuanto a mi trabajo pictórico? Realmente no lo sé, porque la inspiración la va dando el trabajo. Y a medida que yo voy trabajando se me van ocurriendo otras ideas y ya el tiempo y el trabajo me dirá qué hacer.
Este cuadro que hiciste para la fundación es un cuadro bastante grande. ¿Esa es tu preferencia, este formato artístico? Siempre mi tendencia, cuando fui estudiante, era de formatos grandes. Lo que pasa es que las amigas me pusieron un reto realmente grande. No había hecho yo nunca una obra con las dimensiones que hice para el Miami-Dade College. Fue un reto realmente emocionante para mí, eso, hacerlo de ese tamaño, porque, bueno, tienes que mentalizar de otra manera la pintura, la ejecución, la técnica tiene que ser a lo mejor otra, porque tienes que más o menos cuadrar el tamaño con el tiempo de ejecución que tienes, si tienes una fecha para entregar la obra. Pero mi tendencia siempre ha sido el formato grande. Me gusta mostrar las composiciones magnificadas. Dan una sensación más impresionante que algo pequeño, ¿no? ¿Qué comentarios puedes hacer en relación a que tu obra va a ser la primera de los artículos de la Declaración de los Derechos Humanos y está situada en un centro docente, en un instituto donde estudiantes periódicamente van a entrar en contacto con tu obra y van a recordar el primer artículo de la Declaración de los Derechos Humanos? ¿Qué comentario y qué significación tiene para ti este hecho de que tu obra sea vista por jóvenes en proceso de formación? Algo que me gusta muchísimo a mí de la metodología con la que se está haciendo este proyecto es, por supuesto, que está incluido el arte. Porque me parece que el arte puede ser utilizado, y ha sido pues, utilizado como una herramienta muy eficaz en cuanto a la educación. Recordemos que, por ejemplo, en el Renacimiento, la inmensa mayoría de las personas no sabían leer y sabían, por ejemplo, los episodios de la Biblia viendo las pinturas de la Capilla Sixtina, por ejemplo, ¿no? Y entonces, no es que yo diga que es que las personas van a ir al pabellón y no van a saber leer, no, pero es una manera mucho más fácil de ver, de absorber los conceptos de cada artículo. Entonces me parece que las personas tienen una herramienta muy elevada, como lo es el arte, porque es una herramienta cultural, oye, para poder aprender algo tan importante y tan esencial como son los derechos humanos. Me parece que es una combinación extraordinaria. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por haberme concedido esta entrevista y felicitaciones por formar parte de esta constelación de artistas internacionales y representar a Venezuela nada más y nada menos que con el primer artículo de la Declaración Internacional de Derechos Humanos. Y te deseo un buen viaje y un excelente futuro profesional. Bueno, no, yo lo que quisiera así es darle las gracias por incluirme en el proyecto, darle las gracias al Miami-Dade College y a nuestras amigas por haber elegido a Venezuela para que forme parte de ese proyecto tan importante. Bueno, muchas gracias.